Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a continuar desarrollando el tema de sucesiones y series de funciones y este es el tercer video que dedicamos a estos tópicos. En este video vamos a presentar una noción importante, una noción que se conoce como la noción de convergencia uniforme. Ya en los dos videos anteriores hablamos de lo que es una sucesión de funciones. Hablamos de cómo se define una serie de funciones y cómo se estudia su convergencia puntual. Aquí vamos a trabajar con un concepto más poderoso, ya van a ver en qué sentido, que se conoce como convergencia uniforme. Y lo diremos así, sea Fn, primero vamos a definirla para sucesiones, sea Fn una sucesión de funciones, todas ellas acotadas en un dominio común. Es decir, yo tengo una familia de funciones que está definida de D en R, todas tienen el mismo dominio, D es un subconjunto en R, pero cada una de ellas es una función acotada. ¿Ok? Diremos, vamos a establecer que la sucesión, que el límite, cuando n tiende a infinito de Fn es igual a otra función f, a una cierta función f, uniformemente, y aquí viene el concepto, si el límite, lo voy a escribir así, cuando n tiende a infinito de la norma del supremo, o sea, la norma del supremo, ¿se acuerdan? La norma que definimos en el primer video. Si esta norma vale 0. Si este límite vale 0. Esto es equivalente a decir lo siguiente. Esto es equivalente a decir que así, dado epsilon mayor que 0, podemos encontrar un parámetro n perteneciente a los naturales para el cual se cumple lo siguiente. Si n minúscula es más grande que dicho parámetro, entonces esta diferencia en términos de la norma va a ser menor que epsilon. Fíjense que aquí lo que estoy es repitiendo la definición de límite. ¿Ok? Estoy utilizando la definición de límite, pero ahora aplicada a sucesiones. Bueno, esto es convergencia puntual, donde recuerden, vamos a decirlo así, acá por si acaso, entre paréntesis, donde cuando yo escribo esto, cuando yo escribo estas cantidades que están acá, esto no va a ser otra cosa que el supremo para x perteneciente a D de módulo de Fn de x, espero que allí se pueda leer, menos f de x. ¿Ok? Cierro paréntesis. Entonces, esta es la definición, digamos así, formal de convergencia uniforme. Y la pregunta natural acá es, bueno, aquí hay muchas preguntas, ¿no? Uno comienza diciendo, bueno, relación, pero lo que vamos a estudiar ahorita es la relación entre convergencia puntual y vamos a establecer la relación entre convergencia puntual y la convergencia uniforme, que tiene que ver una con la otra. ¿Ok? ¿Cómo estudiamos eso? ¿Cómo están relacionadas? ¿Para qué sirven? Si una implica la otra, etc. El primer resultado que voy a comenzar demostrando aquí es la siguiente proposición. Entonces ya vamos a comenzar con las demostraciones y después vamos a seguir analizando algunos ejemplos. Proposición. Si yo tengo una sucesión de funciones fn, n igual 1 hasta infinito, supónganse que, vamos a decirlo así, tengo esta sucesión de funciones, ¿verdad? En el intervalo, en el conjunto de funciones acotadas. Vamos a arrancar así. Si esta sucesión de funciones converge uniformemente y de aquí en adelante voy a resumirlo así. Cuando yo escriba CU,
Este CU significa converge uniformemente, ¿ok? Es para no escribir tanto y ahorrar tiempo. Si la sucesión Fn de funciones acotadas converge uniformemente a una función f, que también vamos a pedir que converge uniformemente a f, entonces vamos a concluir que Fn converge puntualmente a f. Dicho de otra manera, lo que estoy diciendo es que convergencia uniforme implica convergencia puntual. Convergencia uniforme es mucho más fuerte que convergencia puntual. Y eso es lo que vamos a demostrar, y es muy sencillito porque la demostración corre de la siguiente manera. Demostración. Fíjense, yo tengo que la función converge uniformemente, ¿no? Entonces, dado epsilon mayor que 0, existe o hay, si ustedes prefieren, hay un n sub e perteneciente a los naturales, tal que se cumple lo siguiente. Si yo escojo cualquier parámetro n mayor o igual que dicho n sub e, tenemos que puedo establecer la siguiente cadena de desigualdades. Módulo de Fn de x menos f de x, esto es menor o igual que el supremo para x perteneciente a d de módulo de Fn de x menos f de x, y esto es exactamente igual a la norma del supremo de esto. Pero como estoy pidiendo que n, como yo sé que esta sucesión converge uniformemente, yo sé que a partir de este instante, de este n sub epsilon, para cualquier parámetro que esté por encima de este n sub epsilon, esta diferencia de acá va a ser menor que epsilon, ¿verdad? Esto va a ser menor que epsilon. Pero como esto es más grande que esto, yo entonces por esta cadena de desigualdades que acabo de escribir, yo voy a poder garantizar que esto que está acá, Fn de x menos f de x, va a ser menor que epsilon para cada x perteneciente a d. Y con esto lo que obtengo es la convergencia puntual de la sucesión original aplicando la definición de convergencia puntual. Allí está demostrado entonces esta proposición. Convergencia puntual entonces es más débil, ¿ok? ¿Más débil en qué sentido? Bueno, dependiendo en qué escenario nosotros trabajemos. Ya yo les dije la otra vez que íbamos a denotar por A sub d el conjunto de funciones f definidas de d en R, para las cuales f es acotada. De la misma manera, vamos ahora a definir C sub d al conjunto de funciones de d en R, para las cuales f es continua. Y no es lo mismo tomar una familia o tomar una sucesión de funciones acá que tomarlas acá, porque cuando yo las considero en este espacio, no solo estoy pidiendo que la función sea acotada, por ejemplo, estoy pidiendo que sea continua, donde recuerden, D es un subconjunto del conjunto de los números reales. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen que D es un intervalo cerrado, pues en este espacio de funciones van a tener propiedades muy buenas. Y fíjense, en este contexto podemos ver, por ejemplo, si yo ahora miro, fíjense, yo miro un ejemplo concreto. Ejemplo, si yo miro la sucesión, miramos la sucesión nuevamente Fn de x igual a x a la n, con n mayor o igual que 0, y me interesa tomar d como el intervalo 0, 1. Si yo miro esta sucesión de funciones, tenemos que esta sucesión de funciones, como sucesión, todas ellas son continuas,
O sea que ellas están o ellas pertenecen a C sub D, ¿ok? Porque cada una de estas funciones son funciones continuas. Pero inclusive no solo son continuas, también son acotadas, porque estamos trabajando en el intervalo 0,1. En este contexto, ustedes pueden ver que ya vimos en un video anterior que el límite puntual de estas sucesiones, el límite cuando n tiende a infinito de fn de x, no era otra cosa, puntualmente, señores, límite puntual, era 0 para x perteneciente al intervalo 0, 1, inclusive aquí cerrado, y 1 cuando x vale 1. Habíamos visto eso. O sea que el límite puntual de esta sucesión de funciones da una función. Y lo que yo quiero destacar en este ejemplo es que tenemos un caso de una sucesión que converge puntualmente a esta función. Vamos a llamarla, permítanme quitar esto, vamos a llamar esto f de x, ¿verdad? Y tenemos esto, que el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es igual a f de x, pero esta función f de x, que es 0 y 1, no es una función continua en el intervalo 0, 1. ¿Por qué? Porque esto es una sucesión que converge puntualmente en el intervalo 0, 1 a esta función f de x, pero esta función f de x no tiene por qué ser continua. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Les estoy diciendo que cuando ahora ustedes consideran convergencia puntual, que si ustedes consideran convergencia puntual en las funciones continuas, en C sub D, y tienen una sucesión fn allí, ¿verdad? Si ustedes toman una sucesión fn que converge puntualmente a una f, vamos a decirlo así, no necesariamente esta función f tiene por qué estar acá. Esta sí, la sucesión sí, pero el límite no. Dicho de otra manera, este espacio de funciones no es cerrado bajo convergencias puntuales. Y es en ese sentido que la convergencia puntual es mucho más débil. Inclusive, en esa misma idea, cuando yo miro fn de x, ¿ok? Bajo el mismo ejemplo, n mayor o igual que 0 y x perteneciente al intervalo 0, 1, ¿verdad? Cuando ustedes estudian y miran, insisto, y estudian cuánto vale f y miran f de x, ¿verdad? Dijimos que era 1 y 0, x perteneciente a 0, 1, y aquí esto x igual a 1, ¿se acuerdan? Bueno, cuando ustedes miran cuánto vale esto, fn menos f, que no es otra cosa que el supremo para x perteneciente a 0, 1 de fn de x, cuando ustedes miran esto, ustedes miren esta cosa de que está acá y tomen el límite cuando n tiende a infinito de todo esto que está acá, que es mirar este límite cuando n tiende a infinito de todo esto, ustedes pueden ver que esto va a ser distinto de 0. Y como esto no tiende a 0, la sucesión no converge uniformemente. ¿Ok? No converge uniformemente y entonces ya está. Otra proposición es la siguiente. Proposición: si el límite cuando n tiende a infinito de fn es igual a f uniformemente, o sea, si yo tengo una sucesión que converge uniformemente, y recuerden, de aquí en adelante yo voy a tener fn perteneciente en este caso ahora a la sucesión de funciones acotadas. Sea fn una sucesión de funciones acotadas.
Si el límite converge uniformemente, entonces f es acotada. ¿Qué estoy diciendo en esta proposición? Ahora ustedes me dirán, bueno, si pongo continuas y tengo convergencia puntual, voy a tener problemas. Pero esta proposición lo que me está diciendo es que si tengo convergencia uniforme y tengo una sucesión que es acotada, el límite también va a ser acotado. Y la demostración de esto es de la siguiente manera. Demostración. La demostración corre así. Para cada función fn perteneciente al espacio de las funciones acotadas, yo sé que existe una constante, vamos a llamarla m sub n positiva, tal que yo puedo garantizar que esto, ¿no? La norma de ella es, o vamos a escribirlo así, el módulo de fn de x es menor o igual que m sub n para todo x perteneciente a D, porque la función es acotada. ¿Ok? Por un lado yo tengo eso. Por otra parte, ahora vamos a usar la definición de límite, porque yo sé que converge uniformemente. Entonces, dado epsilon mayor que 0, ¿verdad? Hay, vamos a llamarlo un n sub e, tal que yo puedo garantizar que la norma de esto, fn menos f, va a ser menor que epsilon si n es mayor o igual que n sub e. ¿Ok? Yo tengo eso que está allí. Y ahora puedo entonces hacer esto, ¿no? ¿Cómo? Yo sé que la norma de f, norma de f infinito, es igual a esto, f menos fn más fn. ¿Ok? Yo puedo escribir eso así y esto va a ser menor o igual que esto, f menos fn más fn por desigualdad triangular. Y aquí perfectamente yo puedo entonces hacer lo siguiente. Yo no voy a sumar y restar cualquier fn, sino yo voy a pedir que esta función que sumo y resto sea tal que el parámetro n sea mayor o igual que n sub e. Escogiendo n tal que este parámetro sea mayor o igual que este otro, yo esta diferencia de acá la puedo acotar por epsilon y yo cada una de estas funciones la puedo acotar por la constante m sub n. O sea que yo puedo decir esto va a ser menor o igual que epsilon más m sub n para cada n mayor o igual que n sub e. Pero está listo, porque entonces yo lo que estoy concluyendo en este caso es que la norma de esta función es menor o igual que epsilon más m sub n si n es mayor o igual que n sub e. Bueno, como esto es cierto para todo n mayor o igual que n sub e, basta tomar n igual a n sub e. Aquí pongo n sub e para que quede el parámetro fijo y esto implica que la función f es también acotada. ¿Por qué? Porque esto es una constante fija. Esto es una constante fija y si esto es cierto, esta desigualdad es cierta, por la definición de norma, yo lo que estoy diciendo es que el supremo de módulo de f de x para x perteneciente a D es menor o igual que esto, en consecuencia la función es acotada. ¿Ok? Y con eso termino la demostración de esta proposición y por supuesto, resumiendo un poco, entonces tenemos lo siguiente, que cuando ustedes miran este espacio de funciones acotadas y consideran esta norma, lo que hemos concluido es que toda sucesión acá, que el límite, o sea, toda sucesión acá, yo tomo una sucesión acá adentro y sé que esta sucesión converge uniformemente, su límite también va a estar aquí adentro, va a pertenecer a este espacio. Esta propiedad se conoce como propiedad de completitud.
con propiedad de completitud con respecto de este espacio normado, en este caso, con respecto a esta norma. O podemos decir que este espacio de funciones con respecto a esta norma es cerrado desde el punto de vista topológico. Bueno, y con esto finalizamos los resultados de este video.